Buenas noches, ingeniero. Acá les saluda Maynor del Valle. Voy a presentar mi parte del proyecto, el proyecto final de cálculo uno, que lo hice con mis compañeros Jonathan Guadalupe Barrera y Junior Barrios. En nuestra introducción, pues a lo largo del proyecto realizaremos un estudio estructurado en las áreas principales. Analizaremos las dos funciones algebraicas que, que voy a ver con sus puntos críticos, los puntos de inflexión y raíces. Este procedimiento lo hicimos manual y lo pasamos a software para la grabación. También vamos a ver problemas de optimización de tasas de cambio para encontrar dimensiones de volumen máximo, que es el tema de mi compañero Jonathan, y la investigación que está a manos de mi compañero Junior. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues el general es desarrollar un análisis integral de funciones y resolver problemas prácticos de optimización aplicando los teoremas fundamentales del cálculo, validando los procedimientos manuales mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. Los objetivos específicos: determinar analíticamente los puntos críticos, puntos de inflexión y raíces de las funciones asignadas a través del cálculo de la primera y segunda derivada. Vamos a elaborar un análisis comparativo contrastando los esbozos gráficos realizando a manos basados en el comportamiento de las pendientes con los resultados obtenidos en el software de graficación digital, que en este caso usamos Desmos. Vamos a resolver los problemas reales de optimización y física, volumen máximo, cotizaciones financieras y análisis de diferenciales, aplicando de forma consensual y explicando paso a paso la regla de la derivada. Y por último, investigar y fundamentar las aplicaciones de las razones de cambio y los diferenciales en el ámbito de la ingeniería en sistemas. Entonces, la primera función, ingeniero, es la función a, que es fx es igual a un cuarto de x al cubo menos 3x menos 1. Aquí lo primero que hice fue aplicar la derivada de la función, que en este caso multiplicamos un cuarto por 3, nos queda 3 cuartos de x menos 1, x al cuadrado. Multiplicamos el 3 por 1 de la x, nos queda menos 3, y x menos 1, 0. Y el menos 1 lo omitimos. Para sacar los puntos críticos, igualamos la derivada a 0 y luego despejamos la x. En este caso, 3 cuartos de x al cuadrado menos 3, pasamos el 3 al lado derecho como positivo. Luego pasamos el 3 cuartos a dividir. En este caso nos queda una regla del sándwich. Multiplicamos los extremos con extremos y medios con medios. En este caso, pues aquí hay un 1 en el 3 y multiplicamos 3 por 4, nos da 12 y 1 por 3, 3. X al cuadrado es igual a 12 tercios. Luego, pues 12 partido 3 nos da 4 y pasamos la raíz, la potencia al cuadrado a raíz. X es igual a 4. Y los posibles puntos críticos pueden ser 2 o menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 es 4. Ahora, ingeniero, vamos a ver cómo se comporta Y cuando X parte de los puntos críticos. Ahorita vamos a ver cuando X es 2, cómo se comporta Y. Vamos a sustituir 2 en la función original. Entonces, f de 2 es igual a un cuarto por 2 al cubo menos 3 por 2 menos 1. 2 al cubo nos da 8 y 8 por un cuarto nos da 2. 3 por 2, 6 y menos 1 lo bajamos y esto nos da menos 5. Eso significa que cuando x esté en el punto 2, y va a ser menos 5. Después lo vamos a comprobar en la gráfica.
Y cuando x sea menos 2, el otro punto crítico, lo vamos a sustituir también en la función original. Un cuarto de menos 3, de menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2, menos 1. Menos 2 al cubo nos da menos 8 por un cuarto nos da menos 2, menos por menos más, 3 por 2, 6, menos 1 lo bajamos y esto nos da un total de menos 3. ¿Qué significa esto? Que cuando x eh, sea 2, y va a ser 3. Ahora vamos a ver cómo, si la función crece o decrece, partiendo también desde los puntos críticos antes y después del punto crítico. Entonces vamos a empezar con cuando x sea 2, el punto crítico antes va a ser 1 y vamos a ver que la pendiente de la derivada y es 3 cuartos. Vamos a sustituir x por 1. 1 al cuadrado menos 3, 3 cuartos por 1 al cuadrado menos 3, menos 1 al cuadrado es 1, 3 cuartos por 1 es 3 cuartos, 3 cuartos menos 3 nos da menos 2.25. La ley dice que cuando la pendiente es menor a 0, la función decrece. Esa es la ley que nos dio usted en los ejemplos, que cuando la derivada de la función sea menor a 0, la función decrece. Entonces vamos a comprobarlo después en la gráfica. Y el punto después sería 2.1. Entonces cuando x sea 2.1, vamos a ver si la función crece o decrece. 3 cuartos por 2.1 al cuadrado menos 3. 2.1 al cuadrado por 3 cuartos nos da 3.30 menos 3 es igual a 0.30. Eso significa que cuando x sea 2.1, la función va a crecer. Ahora lo vamos a hacer, pero en el punto crítico x menos 2. El punto antes sería menos 2.1. Entonces vamos a sustituir también en la función cuando la pendiente de la derivada y es 3 cuartos. Sustituimos x por menos 2.1 al cuadrado menos 3. Esto nos da un total de menos 2.1 al cuadrado es 3.30, es por 3 cuartos es 3.30 menos 3, 0.30. Eso significa que cuando x sea menos 2.1, la pendiente va a crecer, ya que es mayor a 0. Y el punto después, que es menos 1.99, cuando la pendiente de la derivada y es 3 cuartos por, sustituimos en x menos 1.99 al cuadrado menos 3, nos da un total de 2.97 menos 3. Y es un total de menos 0.029. Es menor a 0, por lo tanto, la, la, la gráfica va a decrecer. Ahora vamos a encontrar el punto de inflexión. Eh, Vamos a sacar la segunda derivada de la función. 3 cuartos de x al cuadrado menos 3. Vamos a multiplicar 3 cuartos por 2. Nos da 3 medios. Restamos 1 al cuadrado de x. Nos queda x y omitimos el menos 3. Ahora vamos a despejar, a igualar a 0 la función. 3 medios de x es igual a 0. Y obviamente si nosotros pasamos el 3 medios a dividir al 0, nos da 0. X es igual a 0. Sustituimos el 0 en la función original. F de 0 es igual a un cuarto de 0 al cubo menos 3 por 0 menos 1. Sustituimos valores. Un cuarto de 0 al cubo es 0 y 3 por 0 es 0. Bajamos el menos 1 y nos dice que el punto de inflexión va a ser menos 1. Ahora lo vamos a ver en la gráfica. Aquí está la gráfica que yo dibujé y después la vamos a comparar con la de Desmos.
No, como podemos ver, como mencionábamos anteriormente, cuando x es menos 2, y va a ser 3. Y cuando x es 2, y va a ser menos 5. Y nuestro punto de inflexión nos queda en menos 1. Ahora vamos a ver lo que mencionábamos antes, que era que cuando x eh, era, era 1, la función iba a decrecer. Entonces, como podemos ver aquí, x es 1 y vemos que la función decrece. Y cuando x es 2.1, la función va a crecer. Es decir, después de nuestro punto crítico, nuestra gráfica va a crecer. Vamos a ver si es cierto. Y cuando x es 2.1, estamos hablando que un poquito acá, nuestra función crece. Ahora lo vamos a ver del otro lado. Cuando x es menos 2.1, o sea, antes de menos 2, nuestra función va a crecer. Vamos a ver si es cierto. Cuando es menos 2.1, que es por acá, nuestra función está creciendo. Y cuando nuestra punto sea después, en menos 1.99, nuestra función va a decrecer. Vamos a ver si es cierto. Sería acá 1.99, sería por aquí. Nuestra función empieza a decrecer, ya que es negativo el resultado que nos dio. Es menor que 0 el resultado que nos dio. Entonces lo comprobamos en la gráfica que dibujé. Y ahora vamos a verlo en Desmos. Aquí pusimos la función en Desmos, un cuarto de x al cubo menos 3x menos 1. Y podemos ver que nos tira Desmos que exactamente cuando x es menos 2, y es 3. Y cuando x es 2, y es menos 5. Entonces podemos comprobar aquí que nuestros puntos críticos estaban correctos. Ahora vamos a ver nuestro punto de inflexión y exactamente queda en menos 1. Aquí es donde cruza la gráfica, en menos 1. Y como podemos ver, exactamente cuando eh, partimos antes del punto crítico menos 2, en menos 2.1, la función está creciendo. Y en un punto después, en menos 1.99, la función decrece. Y del otro lado, cuando x es 1.99, la función decrece. Y cuando x es 2.1, la función crece. Y aquí estaría la gráfica, que es muy similar a la que dibujamos nosotros en papel, ¿verdad, ingeniero? En este segundo ejercicio, ingeniero, tenemos la función f de x, x al cuadrado partido raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, aquí reescribimos la función, pasamos la raíz cuadrada a fracción y nos queda x al cuadrado partido x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Aquí vamos a hacer la regla de la división. Sacamos la derivada de arriba y la de abajo. Entonces nos queda f es x al cuadrado, que es la parte de arriba, y f' 2x, que es la derivada. 1 por 2, 2, y 2 menos 1, x, 2x. Y en la parte de abajo tenemos que g es igual a x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y la derivada quedaría 1 medio
de x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Y esta es la regla del cociente aplicado, que es la que nos había enseñado usted en su momento, ingeniero, que es eh, la regla de f' por g menos f por g' partido g al cuadrado. Entonces acá ya transcribimos toda la función como debe de ser. Nos queda f' 2x por g, x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, menos f', f nada más, x al cuadrado por g', que es 1 medio de x al cuadrado, más 1 elevado a la menos 1 medio. Y g al cuadrado, que nos queda x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio al cuadrado. Después vamos a simplificar la función. Aquí, por ejemplo, si nosotros multiplicamos 1 medio por 2 nos da 1, entonces que nos queda simplemente x al cuadrado más 1 en la parte de abajo, y en la parte de arriba multiplicamos menos x al cuadrado por 1 medio y nos queda menos 1 medio de x al cuadrado por la expresión restante, ¿verdad? X al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Aquí es como hicimos nosotros la expresión de, para simplificar más la función. 1 medio de x al cuadrado por x al cuadrado más 1 menos 1 medio. Pasamos todo lo que es esta expresión que tiene exponente negativo, lo pasamos para abajo, entonces nos queda menos, menos x al cuadrado. Entonces aquí tenemos el menos x al cuadrado, el 1 no lo ponemos, por 2 por la expresión que bajamos, que es x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y la expresión nos queda de la siguiente manera: 2x por x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio menos x al cuadrado partido 2x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio partido x al cuadrado más 1. Después aquí tenemos una regla de la resta de fracciones y la hacemos de esta manera. Vamos a multiplicar esta expresión por esta y esta por esta, y luego vamos a multiplicar los denominadores. Entonces nos queda así el primer cruce: 2x por x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio por 2 por x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Entonces multiplicamos estos dos de afuera, nos queda 4x, y estos simplemente sumamos sus exponentes, que nos da 1 medio más 1 medio, 1. Y en la siguiente, que sería esta, 1 por x al cuadrado, 1 por x al cuadrado, nos queda x al cuadrado. Y en el denominador, pues multiplicamos esta expresión por esta, que pues esta expresión multiplicada por una nos da la misma: 2 por x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Entonces la expresión final nos queda así, ingeniero: 4x por x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado partido 2x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio partido el denominador x al cuadrado más 1 elevado a la 1. Y acordémonos que esta expresión pues también tiene un denominador que es 1. Luego vamos a realizar, aquí tenemos una ley del sándwich. Vamos a realizar los extremos por extremos y medios por medios.
y la expresión nos quedaría así. Esta expresión multiplicada por 1 nos da la misma expresión, 4x al cubo menos x al cuadrado más 4x. Aquí la ordenamos, aquí está desordenada, aquí la ordenamos. Y luego multiplicamos los medios. 2x más 1 a la 1 medio por x al cuadrado más 1. Y la función nos queda de esta manera. Aquí multiplicamos los que están afuera, 2 por 1, 2. Y las aquí en esta, como estas son iguales, solo sumamos los exponentes. 1 medio más 1 nos da 3 medios. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 la expresión del numerador. 4x al cubo menos x al cuadrado más 4x. Aquí sacamos factor común que es x. Y x por 4x al cuadrado menos x más 4 es igual a 0. ¿Por qué esto? Porque x por 4x al cuadrado nos da 4x al cubo. X por menos x nos da menos x al cuadrado. Y x por 4 nos da 4x. Entonces, este es el denominador. Y nosotros aquí ya hacemos despejamos x. Si nosotros despejamos x acá, pasamos esto para que está multiplicando a dividir, nos da 0. ¿Por qué? Porque 0 dividido cualquier número es 0. Entonces, esto quiere decir que nuestro punto crítico es x es igual a 0. Y lo ponemos en la función para saber el valor de y cuando x es 0. Entonces sustituimos los valores y 0 al cuadrado es 0. Aquí 0 al cuadrado es 0 más 1 a la 1 medio, pero recordemos que todo número eh, dividido por 0 nos da 0. Entonces cuando x es 0, y va a ser 0. Ahora vamos a ver cómo se comporta la gráfica antes y después de 0. Entonces vamos a sustituir en la función de la derivada, de la pendiente de la derivada, vamos a sustituir por menos 1. Entonces la derivada de y, sustituimos menos 1 acá, es igual a 4 por menos 1 al cubo menos menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 partido 2 por menos 1 al cuadrado más 1 a la 3 medios. Y esto nos queda en el numerador 9 y en el denominador nos queda 5.656. Si nosotros hacemos la división de esto, nos da un número negativo. Y recordemos la regla cuando, eh, cuando nos da un valor negativo a la pendiente, significa que la gráfica decrece. Ahora lo hacemos por un punto después. Igual en la pendiente de la derivada de y por 1, que sería después de 0, 1. 4 por 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 4 por 1 partido 2 por 1 al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. En el numerador nos queda 7 y en el denominador nos queda 5.65. Si nosotros hacemos la división de esto, nos da 1.24, que es un valor positivo, por lo tanto, la gráfica crece después de 0. Después de 0 va la gráfica es creciente. Entonces lo podemos ver aquí en la gráfica que yo dibujé. Nuestro punto crítico es 0 y cuando x es 0, y es 0, ¿verdad? Y es 0. Y como podemos ver,
acá cuando, eh, cuando no es en un punto antes de cero, en -1, nuestra gráfica, si la vemos de izquierda a derecha, va decreciendo. Aquí se ve decreciendo. Y después de cero, en uno, nuestra gráfica va creciendo. Esto lo podemos demostrar en Desmos. Aquí pusimos la función y podemos ver exactamente que cuando x es -1, nuestra gráfica va decreciendo. Y cuando es 1, nuestra gráfica va creciendo. Y nuestra gráfica se comporta de esta manera. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Lo dejo con mis demás compañeros. Buenas noches, ingeniero. Eh, Me presento, yo soy Jonathan Domínguez, con carnet 7690 2517982. Y ahora le vengo a hablar sobre la aplicación de la derivada, porque fue el tema que a mí me corresponde. Entonces comenzamos con el problema número uno, que el ejercicio número uno dice que desea construir una caja rectangular con una pieza de cartón de 36 centímetros de largo y 13 de ancho, cortando cuadrados idénticos en las cuatro esquinas y doblando los lados. Encuentra las dimensiones de la caja en su máximo volumen. ¿Cuál es el volumen? Ok, para comenzar, tenemos que el largo es el 36 centímetros y el ancho son 13 centímetros. Las dimensiones del corte serán el largo de la base de 36 menos 2x y el ancho de la base que es de 13 menos 2x de la altura, para que se pueda ver y cortar de esta manera. La altura de la caja va a ser x porque aún no la sabemos. Como el largo y el ancho deben ser positivos, entonces se realiza de esta forma para encontrar su dominio físico, donde x es mayor a 0.36 menos 2x mayor a 0. Entonces, después le decimos que x es menor a 18x, mayor a 0.36 menos 2x, mayor a 0, porque no puede ser negativo, por supuesto. Entonces, x es menor a 6.513 menos 2x, perdón, mayor a 0. Entonces, esto es igual a 6.5. Además, x es mayor a 0, así que el dominio físico es 0 menor que x menor a 6.5. Entonces, después de eso, la función del volumen, donde el volumen lo vamos a representar con v y x, que sería esta fórmula, donde v y x es igual a x menos 36 menos 2 a la x, esto multiplicado por 13 menos 2x, donde vamos a desarrollar primero la primera operación, o sea, la multiplicación de 36 menos 2x por 13 menos 2x. Esto es igual a 468 menos 72x menos 26x más 4x al cuadrado. Y esto es igual, resolviendo y simplificando la operación, 468 menos 98x más 4x al cuadrado. Y lo multiplicamos después por la x que estaba por aquí enfrente. Y el volumen va a ser igual a 4x al cubo menos 98x al cuadrado más 468x.
derivamos para hallar lo máximo. La derivada va a salir igual a 12x al cuadrado menos 196x más 468. Dividimos entre 4 para simplificar esta gran operación, porque es el denominador común. Entonces saldría 3x al cuadrado menos 49x más 17x igual a 0. Ok. Entonces, para resolver la ecuación cuadrática, eh, usamos la fórmula general, donde 49 más menos la raíz cuadrada de 2401 menos 1404, todo eso dividido 6 sería y es igual a 49 más menos la raíz cuadrada de 997, porque se hizo la resta de los dos números de adentro, y todo eso otra vez dividido 6. Y después vamos aproximando, porque esta raíz no se puede eliminar fácilmente sin aproximación. Entonces sacamos la raíz, que es 31.575, y eso, la primera x, suma de 49 más 31.575 dividido 6. Eso nos da 80.575 dividido 6. Y esto es aproximadamente igual a 1347, que es un valor no válido porque es mayor a 6.5. Ok, entonces posiblemente sea la ecuación número 2, que en la ecuación número 2 es igual a 49 menos, menos porque es de la fórmula general, 31.575, todo esto dividido 6. Entonces hacemos la resta, que es 17.425 menos los 6, perdón, dividido los 6. Esto es igual a 2.94 centímetros, ¿verdad? Entonces es un valor válido dentro del dominio de la función. Verificamos si es el máximo según su derivada, o la segunda derivada. Es igual a 24x menos 196. En x va a ser en aproximadamente 2.94 o 904, perdón. Entonces reemplazamos x y nos va a salir 69.7 menos 196, porque se hizo la multiplicación de 24 por 2.904, que es igual a 69.7 menos 196, que es menos 129.3, que esto es menor que 0, y ese sería su máximo. Entonces las dimensiones de la caja van a ser aproximadamente 2.904 centímetros en X. El largo va a ser 36 menos 2X, que esa X la vamos a reemplazar, ¿verdad? Entonces va a ser 36 menos 5.808. Eso es igual a 30.192 centímetros. Y el ancho, perdón, que va a ser de 13 menos 2x, que igualmente se va a reemplazar la x por 2.904, ¿verdad? Que sería esta. Y va a salir la multiplicación de eso, 500.808.
menos 13, que es igual a 7.192 centímetros. Entonces vamos a buscar el volumen máximo, que en el volumen máximo es igual a 2. Al valor de x, que es 2.904 por 30.192 por los 7.192. Entonces realizamos las operaciones, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 217.17. eh, entonces el volumen máximo al final de todo es exactamente 630.5 centímetros al cubo. Entonces eso lo vamos a reemplazar, ¿verdad? Y entonces el volumen exacto va a salir estando así en la fórmula. Entonces el volumen exacto va a ser igual a x, x2 por 36 menos 2 por x2 menos 13. Todo eso multiplicado por menos 13 menos 13, perdón, menos 2 por x2. Pero esto no fue fácil para usar la expresión original, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir aquí mismo esto y vamos a anotar que, permítame, que eh, 36 menos x menos 2 por x2, perdón, es igual a 36 menos 46 menos 197.3. Esto es igual a 108 menos 49.3 más 197 menos 59 más 99.3. Todo esto lo vamos resolviendo poco a poco hasta que nos dé el resultado de y menos 10 más la raíz de 99.7 menos dividido los 3. Todo eso lo vamos multiplicando ahora por 49 menos 197, 997 en raíz dividido los 6 por los 59 más la raíz de 997 dividido 3 por 197 menos 10 dividido 3. Esto va a dar el volumen, que es igual a la multiplicación de 49 menos la raíz de 997 por 59 más la raíz de 997 por la raíz de 997 menos 10. Todo esto dividido en 54. Y esto nos va a dar el volumen máximo de 930.5 centímetros cúbicos. Entonces, como respuesta final para la caja, tenemos que la altura va a ser de 2.904 centímetros. El largo va a ser de 30.192 centímetros. El ancho va a ser de 7.92 centímetros.
y el volumen máximo va a ser de 630, perdón, 0.5 centímetros cúbicos. Entonces, el problema número 2 dice que en la tendencia que sigue una cotización de una determinada sociedad, suponiendo que la bolsa pertenece al servicio de los días de un mes de 30 días, está definida por la fórmula que usted nos dio. Determine la cotización máxima y mínima, así como los días que ocurrieron, el día distinto del primero y del último. Determine los periodos de tiempo en que las acciones subieron o bajaron. ¿Ok? Entonces vamos a determinar todo eso. Aquí está el problema número 2 y esta es la función, donde x es igual a día del mes, x equivale a 1 y a 30 días. ¿Ok? Entonces determinamos las cotizaciones máximas y mínimas como los días que ocurrieron. Entonces, después de escribir em, esta fórmula, que es la derivada, igualamos a cero toda la fórmula y multiplicamos por 100 para poder simplificar y quitar los puntos decimales para que sea más fácil resolver. Después dividimos entre 3 todo para poder simplificarla aún más. Ok, entonces el paso 2 resolvemos la ecuación cuadrática, que esta es una ecuación simple, donde va a quedar de la siguiente forma: 30, x es igual a 30 más menos la raíz de 900 menos 324 dividido 2. Vamos resolviendo la raíz, que va a quedar la raíz dentro 576. Entonces vamos resolviendo donde x es igual a 30 más menos 24, porque es la raíz de 576 dividido 2, donde x1 es igual a 30 más 24 dividido 2, y esto es igual a 54 dividido 2, y esto a la vez es igual a 27, donde, y también la segunda ecuación, que x2 es igual a 30 menos 24, porque aquí cambia el signo. Esto dividido 2, que es igual a 6 dividido 2, y esto a la vez es 3. Ambos puntos están dentro del dominio de 1 a 30 días. Entonces, evalúa la cotización en puntos críticos en bordes, que es lo que nos pide como paso número 3. Aquí de una vez nos vamos a regresar al punto decimal porque es lo que necesitamos. Entonces, C1 va a ser 0.1, 0.01 por 1 por 0.45 por 1 más 2.43 por 1 más 300, que todo esto al final de la multiplicación va a ser 301.99, y como el siguiente va a ser multiplicado por 27, todo lo reemplazamos, ¿verdad? Entonces esto va a quedar igual a 303.51, y el resto lo vamos a sumar, los resultados. Entonces sumamos, que es 196.83 menos 32, 328, perdón, punto 05, igual a menos, porque queda negativo, 131.22, y esto lo vamos a reemplazar al siguiente lado.
ese 131.22 que es negativo, lo sumamos más 65.61 y esto es igual a, 100, a menos 65.61. Entonces esos es menos 65.61 más 300 es igual a 234.39, 234.39. Ok, aquí tenemos lo siguiente, miren, que es por C30. Entonces lo vamos reemplazando. Igualmente como hicimos en el otro. Y lo vamos sumando para que nos dé un resultado de 237.9. Ok. Y en resumen, estos son los valores que nos van a dar. Donde C1, que es 309.99. C1 es igual a ese resultado, ¿verdad? C3 va a ser 303.51, que es el valor máximo, que es el máximo. El de C27 va a ser el valor mínimo de 234.39 y el menor valor es de 237.90 para 30. O sea que la cotización máxima es de 303.51 en el día 3 y la cotización mínima es de 234.39 en el día 27. Ok, ahora para el problema número 3, que es una copa cónica con cubo de hielo, porque se le va a insertar el cubo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Datos. La copa cónica tiene una altura h de 10 centímetros, de ancho en la parte superior de 8 centímetros, radio superior de 4 centímetros, profundidad inicial del agua de 9 centímetros, mediana desde el vértice hasta la superficie del agua. El cubo de hielo lado es igual a 3 centímetros. El volumen del cubo va a ser representado con una B. Es de 27 centímetros cúbicos. Pregunta, si se suelta el cubo, ¿se derrama el agua? Vamos a resolver. Ok, paso 1. Voy a hacer un modelo geométrico. Al ser cónico el radio, varía linealmente con una altura desde el vértice a la relación, donde vas a usar la fórmula de radio y altura, donde lo vamos a reemplazar, que es 4 eh, partido 10. Y esto es igual a 0.4 para que el radio, que es 0.4 h, donde h es la altura desde el vértice. Ok, paso 2, el volumen del agua inicial. Vamos a sustituir con la fórmula, que la fórmula usada va a ser la de volumen, es igual a 1/3 por pi por el radio cuadrado por la altura. Sustituimos el radio, el radio va a ser igual a volumen por altura. Esto es igual a 0.16 pi dividido 3 por la altura al cubo. Para h inicial es igual a 9 centímetros. Entonces vamos a reemplazarlo.
donde el volumen inicial va a ser 0.16 por pi dividido 3. Esto es igual a, perdón, multiplicado por 9 al cubo, porque es el 9 de la altura inicial. Entonces, después de resolver la multiplicación del 9 al cubo, que es 729, comenzamos a hacer el procedimiento de esta fórmula, donde nos va a quedar igual a 0.16 pi por 243. Y 0.16 por 243 es igual a 38.88. Es igual a 38.88 pi por 5. Entonces el volumen total de la copa va a ser para el paso número 3. La altura total H, que es igual a 10. V de la copa es igual, o sea, el volumen de la copa es igual a 0.16 pi por 3, dividido 3 por 10 a, a la 3. O sea que va a ser 160 por pi, resolviendo ya de una vez la, la, la fórmula que nos salió aquí. Va a ser 160 por pi dividido 3 centímetros cúbicos. El volumen de la copa es igual a 167.55 centímetros cúbicos. El espacio libre inicial, inicialmente va a ser el volumen libre es igual a el volumen de la copa menos el volumen inicial. Entonces 167.55 menos 122.18 es igual a 45.37 centímetros cúbicos. El cubo tiene un volumen de 27 centímetros cúbicos. Entonces se supone que sí cabe, porque 27 es menor que 45.37. Pero esto a la vez no es verdad, porque el cubo flota. Pero para el derrame importa el agua desplazada, no el volumen del cubo. Entonces, si el cubo se sumerge totalmente y desplaza el volumen del agua igual a su propio volumen de 27 centímetros cúbicos, esto eleva el nivel del agua y tal vez se puede derramar o tal vez no. Entonces vamos a ver la aproximación por diferenciales, que es como lo pide el ejercicio. Queremos saber si el agua de volumen, el agua del volumen y del cubo, cuanto sube a la superficie del agua, sobrepasa la altura de la copa o no lo hace. El volumen en función de H, volumen por H, es igual a K por H cúbica. K es igual a 0.16 pi por 3. Entonces derivamos. Esto va a quedar igual a 3K por H al cuadrado. Entonces 3K por H al cuadrado por, por D por H. Entonces despejamos D por H es igual a D por B
partido 3K h al cuadrado. Para h inicial, que es igual a 9, realizamos casi lo mismo. 3K por h inicial, porque es el inicio. Todo h elevado al cubo. Esto es igual a 3x a 3 por 0.16 pi. Todo esto dividido 3 por los, los 81 que le corresponde. Esto es igual a 0.16 pi por 81. Y multiplicamos eso 0.16 por 81, que es igual a 12.96 pi. Y multiplicamos 12.96 pi por pi. Entonces esto es igual aproximadamente a 40.715. El valor numérico va a ser a 12.96 por 13.1416 para que nos haga el 40.715. Y si el volumen es igual a 27, entonces H va a ser igual a 27 partido 40.715. Esto es igual a una simple división entre esos dos números, que es igual a 0.663 centímetros. Y entonces, cuando se ingresó la nueva altura va a ser, cuando se ingresó el tubo, la nueva altura va a ser de 9 más los 0.663, que esto es igual a 966, no, 9.663 centímetros. Entonces, ¿se va a derramar el agua o no se va a derramar el agua? La altura total de la copa es de 10 centímetros. El valor que nos surgió es de 9.663, que es menor a los 10 centímetros de la copa. Por lo tanto, el agua no se derrama. El agua no se va a derramar. Entonces, esa sería la finalización de los problemas que a mí me tocaron. Y los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenos días, tardes o noches, ingeniero. Depende cuando vea esto. Mi nombre es Junior Barrios y yo seré el encargado de realizar la explicación sobre la exposición solicitada para el proyecto final de Cálculo 1. Dando seguimiento a las dos partes anteriores con mis compañeros, a mí me tocó un tema muy importante. Cada uno de los temas que tocamos el día de hoy fueron muy importantes. El día de hoy, ¿qué fue lo que investigamos dentro de este proyecto? Vamos a ver cuál será nuestro cronograma el día de hoy. El día de hoy vamos a ver sobre las razones de cambio y sobre las diferenciales, ambos temas aplicados en la derivada. Vamos a empezar con el primer tema, las razones de cambio. ¿Cuál será nuestra metodología de trabajo? Vamos a ver un poco de teoría, vamos a poner casos en donde los podemos aplicar y vamos a resolver ejercicios. En primer lugar, vamos con la parte teórica. ¿Qué son las razones de cambio? Leemos en el concepto. Una razón de cambio es simplemente qué tan rápido cambia una variable respecto a otra. Dentro del cálculo, de igual manera, no solo en el cálculo, también podemos encontrar en la física. Mayormente, la derivación se realiza respecto al tiempo. En cálculo, la derivada no es solo la dependiente de una curva, es la velocidad de cambio instantánea. Supongamos, supongamos que tenemos una variable v, la cual representa el volumen. Queremos derivarla respecto al tiempo.
Como anteriormente mencionamos, la mayoría de veces lo vamos a derivar respecto al tiempo y de igual manera lo aplicaremos respecto al tiempo en los siguientes ejemplos. Tenemos una variable v de volumen y queremos derivarla respecto al tiempo. ¿Cómo es que vamos a representarlo? Lo vamos a representar de la siguiente manera. La derivada de la variable v respecto al tiempo. Claro, únicamente no solo podemos con volumen. Supongamos que tenemos una variable a, que significa de área, y queremos derivarla respecto al tiempo. ¿Cómo es que lo vamos a representar? Lo vamos a representar de la siguiente manera. La derivada de a respecto al tiempo. Vamos a pasar a nuestra parte práctica. Vamos a resolver un ejercicio respecto a este tema. Leemos el ejemplo. Se infla un globo esférico con gas a razón de 20 centímetros cúbicos. ¿Con qué rapidez aumenta el radio del globo cuando el radio mide 5 centímetros? Tenemos las diferentes opciones. ¿Cuál será la correcta? A, 1 centímetros por segundo. B, 0,59 centímetros por segundo. C, 0,063 centímetros por segundo. O D, 1,96 centímetros por segundo. Vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que realizamos en primer lugar? Como sabemos, el volumen de una esfera significa 4/3 de pi por el radio al cubo. Sabiendo esto, vamos a derivar respecto al radio. ¿Qué significa esto? Que vamos a derivar el radio, quedándonos de esta manera. 4/3 de pi por 3r al cubo. Aquí aplicamos la derivada. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a simplificar. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Como podemos notar, tenemos un 3 dependiendo de r al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a multiplicar ese 3. Lo multiplicaremos con el numerador de pi, quedándonos 4 por 3 sobre 3 por pi por r al cuadrado. ¿Eso cómo nos quedaría? Nos quedaría 12 sobre 3 por pi por r al cuadrado. ¿Y qué significa 12/3? Significa 4, quedándonos 4 por pi por r al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a igualar, vamos a sustituir y vamos a resolver. Como se puede ver en la imagen. 20, que fue el inciso que se nos presentó anteriormente, es igual a 4. Vamos a reemplazar el radio, que en este caso sería 5, q cuadrado. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, quedándonos de la siguiente manera. 20 es igual a 100, que es lo que realizamos acá. Elevamos el 5 al cuadrado, lo cual nos daría 25, y lo multiplicamos por 4, dándonos 20 es igual a 100 por pi. ¿Qué podemos observar aquí? El 20, ¿qué está haciendo? El 20 está multiplicando. Entonces, pasamos a despejar y a simplificar, quedándonos de la siguiente manera. La derivada del radio respecto al tiempo es igual a 20 sobre 100 por pi. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a simplificar esa expresión, quedándonos de la siguiente manera. 1/5 por pi. ¿Y a qué es igual 1/5 por pi? 0,063 centímetros por segundo. Encontramos la respuesta. La respuesta es el inciso número C. Como pudimos observar, esto fue un caso práctico. Las razones de cambio las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y nosotros no nos podemos dar cuenta. Nosotros generamos una razón de cambio hasta incluso al caminar. Si nosotros manejamos, estamos realizando una razón de cambio respecto al tiempo en el movimiento del carro. Es un tema bastante interesante. Vamos a pasar respecto al tema de diferenciales. Al igual que con razones de cambio, vamos a dividir este tema por segmentos: teórico y práctico. Empecemos con el teórico. Concepto. ¿Cuál es el concepto de las diferenciales?
encontramos que el concepto de las diferenciales es una aproximación matemática de un cambio que es acá casi invisible. Nosotros no tenemos un ojo milimétrico para poder ver esos cambios que la matemática nos puede brindar. Vamos a ver a continuación. Nos dice cuánto cambia, parafraseemos un poquito, cuánto cambia un poquito una cosa cuando alteras un poquito otra. ¿Qué significa esto? Tenemos algo dependiente de algo. Si algo independiente se mueve, lo dependiente de igual manera va a tener un cambio o un movimiento. ¿Cuál sería nuestra fórmula que nos ayuda a resolver estos problemas? Veamos a continuación. La fórmula fundamental es muy sencilla. Si tenemos una función y es igual a la función de x, su diferencial es la siguiente. La diferencial de y es igual a la derivada de la función x por la diferencial de x. Vamos a ver un ejemplo práctico para quedar el tema 100% claro. Tenemos acá nuestro ejercicio. Lo vamos a leer. Se fabrica un rodamiento de acero con forma esférica, cuyo radio ideal es de 5 centímetros. Al medirlo en un laboratorio, se descubre que el radio tiene un pequeño error de medición de 0.2 centímetros. Como lo mencionamos anteriormente, nuestro ojo no es milimétrico, entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta de ese error de 0.02 centímetros. Utilizando diferenciales, estimaremos el error aproximado que esto causará en el cálculo del volumen de la esfera. De igual manera como lo mencionamos anteriormente, lo que nuestros ojos no pueden ver, la matemática lo resuelve. Tenemos 4 diferentes opciones. La primera, 6.28 centímetros. La segunda, 7.61 centímetros. La tercera, 1.48 centímetros. Y la cuarta, 10.4 centímetros. Vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Como vimos en el anterior ejemplo, la fórmula para encontrar el volumen es 4 tercios por pi por el radio al cubo. Vamos a derivar de igual manera r, quedándonos de la siguiente manera. Acá agregamos un segundo parámetro. 4 tercios de pi por la derivada del radio, que nos quedaría 3 por radio al cuadrado. Eso lo multiplicaremos por la diferencial de r. En un momento vamos a ver en cuál es esa diferencia. La derivada del volumen es igual a 12 tercios. ¿De dónde sacamos esos 12 tercios? Como mencionamos anteriormente, multiplicamos el 3 del dependiente del radio por el numerador, quedándonos 12 tercios de pi por r al cuadrado. Eso lo multiplicaremos por el diferencial del radio. ¿Cómo nos quedaría eso? Opción correcta. 4 por pi por r al cuadrado por el diferencial de r, que no se nos olvide. Pasamos a nuestro cuarto paso, ya casi lo tenemos. Sustituimos y resolvemos. El diferencial del volumen será igual a 4 por pi, sustituimos el radio que sería 5 al cuadrado por el diferencial del radio, que en este caso, como lo vimos anteriormente, sería 0.02 centímetros. Pasamos a resolver esto. 5 al cuadrado, 25. Quedándonos la expresión, la diferencial del volumen es igual a 4 por pi por 25 por 0.2. Vamos a multiplicar eso. 25 por 4, quedándonos 100 pi por 0.02. ¿Cuál es el significado de esto? 2pi. ¿Qué significa 2pi? 6.28 centímetros. Encontrado. La opción correcta es la opción número A. Como lo hemos mencionado anteriormente, muchas veces vemos esto. Cuando nosotros compramos un anillo y no nos queda, ahí hay una diferencia milimétrica que nosotros no estamos viendo. A nosotros no lo pueden explicar,
Pero ¿qué pasa si nosotros no sabemos cuál es la acción que nosotros debemos seguir para poder encontrar ese error? Espero me haya podido explicar, ingeniero. Se lo agradezco mucho. Agradezco mucho su tiempo y esta fue nuestro proyecto final de Cálculo 1.